Dale, tapi. Dale, tapi. Está perfecto. Está perforado. Está permitido. Está persecuta. Dale, taper. Está perverso. Está perfumado. Está pernoctado. Está perturbante. Está perseguido. Está percusivo. Está pernicioso, está pernoctado, está perfumado, está perfecto, está permitido, está perdido, está permisivo, está perseguido, está perseguido, está perchero, está perverso, está periódico, está perezoso, está perfilado, está perforado, está perdonado, está percursivo, está perlado, está perimetrado, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está perturbante, está pervertido, está permeable, está permacultura, está permanente, está percloruro de sodio. Y bueno, el cloruro de sodio. Está perezoso. Es un montón esto. Está perfecto. Está perdido. Está perdonado. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Está perchero. Está perezoso. Está periódico. Hoy. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Está permeable. Dale, taper. Dale, taper. Está perimetral. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Super genial. Está permanente. Está percusivo. Dale, taper. Está perforado. Está perfilado. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Dale, taper. Está perlado. Está perfumado. Sol de tope. Está periódico. Está permitido. Está permisivo. Está perlado. Taper. Dale, 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 taper. Did you heard that the funky one is hiding from the bird? Bienvenidos a Sale Tupper número 17, la desgracia. Lo tenía que decir nomás. ¿Qué tal, señorita Florencia Paradiso? ¿Cómo le va? andan? ¿Todo bien ustedes? Bien. ¿Qué tal, señorita Lucy Capriotti? ¿Cómo le va? Bien. Este trío de coro, así como que Bien. queda lindo cuando contestamos a coro. Ni que estuviera Así es, ensayado. Así es. Nana. Estamos haciendo comunicación autogestiva desde la Casa Cultural Víctor Jara en el barrio de Parque Patricios. Ya llevamos 17 programas en el aire en YouTube donde pueden y deben suscribirse, comentar, poner me gusta. Siempre, siempre. Seguimos sosteniendo los no me gustas también, así que bienvenides. En un tiempo se habían ido, volvieron. Se ve que Volvieron, nos extrañaban. volvieron. Sí, volvieron a tomarse el trabajo, así que agradecemos Bien, también. Pero bueno, un súper programa que tenemos por delante. Vamos a hablar De de todo. muchísimas cosas. Ojalá que podamos tener a nuestros entrevistades. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de lo que estuvo ocurriendo en Bolivia, porque finalmente fue la asunción de los candidatos por el Partido del Movimiento al Socialismo, de Luis Arce y David Choquehuanca. El domingo fue la asunción allí en la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Volvió a recuperar su democracia luego de un año de un gobierno de facto, de Yanine Áñez a la cabeza. Tuvimos la suerte de hablar con un ex senador el expresidente Evo Morales, que está regresando en estos días a Bolivia, a Chimoré precisamente.
comenzó con un acto en La Quiaca, donde estuvo acompañado por el presidente Alberto Fernández. Cruzaron la frontera simbólicamente y en estos días estuvo realizando diferentes actos, encontrándose con diferentes organizaciones, con movimientos y con la gente en particular, porque si ven las fotos de Evo ya está cansadísimo, pobre, Claro. pero muy feliz. Visitó la casa de su familia, una casita de barro muy humilde. Así que muy felices porque Bolivia recupera su democracia, porque vuelve a ser un Estado plurinacional y porque la derecha, por suerte, se fue del poder. Ahora hay que ver qué pasa en el resto de Latinoamérica y en Bolivia en particular. Así que saludamos al pueblo boliviano que recuperó la democracia. Pensaba en esto, en la asunción de Arce, que por qué juraba, ¿no? Esto decía, por la patria, por los próceres de la independencia, por la madre tierra, hermanos y hermanas que dieron la vida por la democracia. Sí. Y se me anteponía con esto de Áñez entrando a la Casa de Gobierno con la Biblia. No, estamos hablando de un Estado plurinacional, como decías. Sí, la quema de las huipalas. Cuando asumieron el gobierno, que tiene que ver con una carga simbólica, con dejar de lado los pueblos originarios, las comunidades aymara, o sea, terrible ese mensaje simbólico cuando asumieron, y la verdad es que fue una fiesta el fin de semana en Bolivia, viendo a las huipalas que también estuvieron presentes en la Asamblea Legislativa, así que muy felices por eso. Tremendo cómo se dan estos fenómenos regionales, ¿no? En los que hace unos años parecía que la derecha avanzaba Total. Y no dejaba región sin tocar, y hoy en día se empieza a ver como movimientos distintos. Que además son grupos minoritarios, hay que decirlo, pero grupos con mucho poder y fogoneados por los medios hegemónicos también. Sí. Poder económico y poder político, poder de decisión, pero bueno, seguimos recuperando la democracia en Latinoamérica, por suerte. No sé qué han traído en el tupper ustedes, yo traje una pequeñísima información. Señorita Extrañaba Luisa ese... El TAP periodístico, que no lo dijimos. TAP periodístico, que La a mí me sección. encanta decirlo, así que voy a decirle, esta sección se llama TAP periodístico o periodística, dependiendo del caso. Y siempre me toca este tupper, no sé, parece que me lo ponen acá desde la producción. Te persigue la pizza. Porque, bueno, no sé, persigue la pizza. Yo traje algo que estuve, leyendo bastante en la semana y que además me hacía recordar al primer programa de Sale Tupper, donde lo primero que hablamos fue la situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en todo este contexto de pandemia. Y bueno, ya pasaron 9 meses de eso, ya pasaron 17 programas de Sale Tupper y los trabajadores de la cultura siguen en la misma situación. Estas últimas semanas, hace meses ya que varias agrupaciones vienen pidiendo que se declare la emergencia cultural, porque eso implicaría que una parte del presupuesto vaya a recuperar, digamos, todo el sector que ha decaído totalmente, porque es uno de los sectores que no pudo hacer nada, digamos, en términos que tenga remuneración en este tiempo. Y en estos últimos días también salieron, esto de, se abren los teatros, la apertura cultural al aire libre. Y hay que ponerse a ver también a qué sectores contienen esas iniciativas, ¿no? Se decía esto de que los sectores, que es algo que tiene que ver históricamente con un dejo, digamos, de que los sectores independientes, los sectores más de características de la Casa Cultural Víctor Jara, justamente, quedan al margen de cualquier normativa y que en este caso tampoco nos incluyen, porque los protocolos de repente piden que tengamos una distancia entre las personas que nosotros no podemos cumplir por los espacios que tenemos adentro. Afuera también tienen unas normativas que son extrañas. Compañeros del PIT, que es la organización donde se nuclean los trabajadores teatreros independientes, profesores, también les hacen, den clases al aire libre, pero tienen que pagar un seguro por alumno. O sea, el Estado es como que tira el protocolo, pero no te tira un mango, digamos. Sí, que además ha sido un reclamo durante toda la cuarentena que tiene que ver con que se declaren esenciales, porque la cultura es esencial. De hecho, durante toda la cuarentena estuvimos consumiendo cultura. Por ahí otro tipo de productos, que es lo peor, porque en realidad queda relegada la cultura autogestiva o independiente, pero no hay un financiamiento claro a los trabajadores. Y un sector muy amplio, además. Sí, y aparte muy notorio porque Alberto diciendo la semana pasada los teatros y los cines no se van a abrir, y de repente hoy tenemos un protocolo de apertura de los teatros. ¿Qué tipo de teatros, no? Los teatros... Sí, eso te iba a decir, claro, también, de porque Rottenberg. también estuvo Lavie, Raúl Lavie se llama, y Brandoni estuvieron en Calle Corrientes haciendo como una especie de acto por la reapertura de los teatros
y emocionadas, pero también lo usan como una carta política. Sí, Porque claro, tienen ese poder de presionar, son grandes empresas, está bien, Claro. no han trabajado y se entiende que quieran trabajar, pero bueno, también hay que ver a quiénes priorizan los gobiernos, ¿no? Totalmente. Siempre no estamos diciendo estar en contra de que un sector active, sino estamos diciendo que hay un sector que no está siendo representado y que no se le están dando soluciones hace meses. Hay espacios que están cerrando, eso también es parte de la realidad, centros culturales que ya venían con problemas del macrismo por la falta de políticas, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, y que ahora definitivamente, tristemente, están cerrando sus puertas. Sí, muy triste. Bien, bueno, sí, seguiremos viendo cómo siguen los trabajadores de la cultura, porque obviamente que es un tema que nos interpela desde la Casa Cultural Víctor Jara y en general, ¿no? Y apoyando a los que están, o si hay iniciativas también como para hacer algo, impulsar también, estar ahí, luchando. Bien, muy bien. Y, Bueno, señorita, y hablando de lucha. Hablando de lucha. Hablando de lucha, nos venimos con un tema muy sencillo. Bueno, que no se ha hablado tan masivamente en los medios masivos, pero sí tiene una vital importancia y no es para nada nuevo, que tiene que ver con el conflicto bélico que desde hace unas semanas se viene dando entre Armenia y Azerbaiyán por una región en disputa que es la de Nagorno-Karabaj. Bueno, es una región que si ustedes la ubican en el mapa, tenemos a Armenia, Azerbaiyán, y en el medio de las dos está esta región de Nagorno-Karabaj, que es una población que tiene predominantemente población armenia. Esta región tiene cierta autonomía de Azerbaiyán, pero sin embargo el país, Azerbaiyán, decidió iniciar un conflicto bélico para intentar recuperar ese territorio. En los hechos es una guerra explícita y con enfrentamientos, con muertes, con armas pesadas, digamos, es un conflicto bélico. Y es un conflicto bélico que además es muy antiguo, digamos, esta discusión en particular, digamos, que sea con la región de Nagorno-Karabaj, es una disputa que viene desde hace más de 3 décadas, pero históricamente es una región que tiene disputas desde hace más de un siglo por justamente los territorios y por las riquezas también que tienen esos territorios. Son territorios en los que hay, digamos, grandes fuentes de petróleo y demás, por lo cual hay muchos conflictos que se mezclan entre lo político, lo religioso, lo cultural, y de ahí la complejidad justamente de las disputas. Internacionalmente Nagorno-Karabaj se reconoce como parte de Azerbaiyán, que es mayoritariamente musulmana, pero la población de esa región, que es la región que está en disputa, es de mayoría armenia y cristiana. Y lo que es como una especie de estado de facto no reconocido y que está como metido dentro de un país, básicamente. Entre 1991 y 1994 ya se había dado un enfrentamiento bélico entre las dos naciones y si bien no se logró un acuerdo de paz, sí lo que había habido es un alto de fuego, un acuerdo de alto de fuego. Pero actualmente se revitalizó el conflicto. Los armenios son los residentes más antiguos del área y, bueno, justamente como decíamos, digamos, es un conflicto que tiene muchas aristas porque los armenios consideran a la región como un enclave de sus principados orientales, digamos, como históricamente, pero los azeríes se sienten fuertes derechos históricos sobre esta región. Entonces, bueno, nada, es una región en disputa. Muchos países, no solamente digamos que rodean a estas dos naciones, están también intentando acuerdos, sino también organizaciones internacionales. Así que bueno, el complejo es mucho más, la problemática es mucho más compleja de lo que lo estoy definiendo, pero aunque sea como para tener una idea de que esto está sucediendo. Y bueno, nada, estar atentos a este conflicto y que nada, digamos, estas situaciones cuando no se resuelven y no hay acuerdos específicamente pautados, resurgen. Y que es tremendo que, perdón Lucy, que es tremendo que siglo XXI, 2020 sigan habiendo conflictos bélicos. Sí. Y en muchos casos, no sé si Estados Unidos está detrás o no de este conflicto. Debe estar ahí con alguna. Está ahí intentando, está estableciendo. Tratando de utilizar el dinero que gasta en armas, justificarlo a través de una guerra, ¿no? No, y pensaba en estos discursos de la paz, ¿no? Como que nos llega a nosotros cuando se dice, bueno, se firmó un acuerdo de paz y en realidad a uno les queda cierta tranquilidad, pero no sabe en realidad qué intereses hay detrás. Leí también que hubo muchas manifestaciones de armenios porque no estaban conformes, digamos, con este acuerdo de paz. Entonces, sí, son temas muy complejos que está buenísimo que los traigamos a la mesa para acercarnos un poquito más al menos. Muy bien, hasta aquí entonces periodístico. Tan periodístico, gran programa que tenemos por delante. Vamos a hablar de elecciones en Estados Unidos, vamos a hablar sobre Tierra para Vivir, sobre esta organización y vamos a lanzar
un nuevo disco, ¿no? Sí, Nuevo vamos a estar disco. con una banda muy querida para la casa, que está presentando disco esta semana nomás, así Bien, que vamos a estar. primicia para Sale Tupper, nos vamos viendo uno de los videos y enseguida regresamos. ¿Cómo salgo del tupper? ¿Cómo entré al tupper? Estamos de regreso. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestro Instagram, @SaleTupper. Y tenemos el placer de tenerte nuevamente, Fran. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy Qué bien. mesa El placer es todo mío. Mesa enrulada, mesa diversa también. Por ahora. Bien, por ahora. ¿Se viene la esquilada? Sí, ya toca. Bien. Bueno, venimos siguiendo en Sale Tupper un tema que tiene que ver con la emergencia socioambiental, que tiene que ver con el acuerdo porcino con China. ¿Y qué nos has traído el día de hoy, Fran, para hablar? Bueno, hoy que hubo estas semanas una agenda tremenda, ¿no? Ujú. La verdad que estos días nada más nos enteramos, por ejemplo, de que manda el Ejecutivo ley de legalización del aborto al Congreso, vuelve el FMI, asumió Arce, ganó Biden, se murió Pino Solanas, bueno, una cantidad de cosas, la verdad que con de todo venimos. Y había veces que nos costaba por decir algunos temas, aunque todo esto que dije recién justo no es temática justo de la columna socioambiental, pero todo está ahí. Sí. Hoy hemos traído un experto en estas cuestiones para que nos ayude a pensarlas. Y en particular para partir de una experiencia que se realizó el lunes de esta semana en todo el país, que fue el estreno en las calles de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que agrupa a varias organizaciones políticas y socioambientales. Bueno, se realizó una marcha el día lunes, una vigilia y nuevamente actividades durante el día martes. Bueno, con una serie de reclamos que ahora vamos a conversar bien. Y los vamos a conversar con Federico Bertalot, que es militante de la organización Tierra para Vivir dentro de Marabunta. Son nuestros compas del Nodo Abasto, con el que articulamos muchas de nuestras actividades y nuestras iniciativas desde el Nodo. Y bueno, aparte, Federico es docente de Ingeniería en la UBA y trabajador de la CONEA, la Comisión Nacional de Ingeniería Atómica. Así que bienvenido, Federico, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien.
Bueno, Fede, queríamos que nos cuentes un poco en principio sobre esta experiencia de la coordinadora, cómo surgió, quiénes participan, cómo se desarrolló esta actividad, esta jornada en todo el país. Bien, sí, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones tuvo como su primer salida pública, como contabas ayer, con la cuestión del acuerdo porcino, es decir, manifestándose en contra de las megafactorías porcinas en todo el país, pero en realidad viene de un proceso ya desde el principio de año de una confluencia amplia, unitaria, de diferentes sectores, donde participan organizaciones políticas, donde participan ONGs, asambleas ambientalistas de diferentes partes del país, jóvenes autoconvocados, y la verdad que es una experiencia de unidad muy interesante, donde básicamente nos aglutinamos contra el extractivismo, esa es una de las consignas centrales, y por un cambio de modelo en la producción de alimentos, que sea un modelo sano, justo, soberano, agroecológico y sostenible. Las organizaciones que conformamos la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que creció mucho en los últimos días, muchos ya veníamos confluyendo desde el principio de año, cuando se supo las primeras novedades de este acuerdo que impulsaba Felipe Solá desde la Cancillería, de acuerdo con China, para traer las megafactorías. Y después confluimos en otras acciones, como por ejemplo la huelga climática, la huelga mundial climática el 25 de septiembre, y también nos estuvimos encontrando por la cuestión de los incendios de humedales, montes y bosques en todo el país. Así que surge de una experiencia común, de una preocupación por una crisis ecológica y socioambiental que atraviesa la Argentina, pero que también atraviesa el mundo en general. Claro. ¿Y han tenido algún tipo de respuesta por parte del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional? No, mira, en cuanto a respuestas del gobierno nacional, se mantiene muy hermético y muy decidido en avanzar con el acuerdo. Y en una de las primeras movilizaciones tuvimos un mínimo contacto con la gente de Cancillería, pero que nos atendió en la puerta directamente, no nos hizo ni pasar ni nada por el estilo, dijo que iban a darle alguna respuesta a las organizaciones, que finalmente no existió. Lo que sí sabemos es que la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, se pudo reunir una vez en Cancillería, y los trascendidos fueron que las autoridades les dijeron como: vamos a avanzar, estamos decididos a avanzar, esto no se negocia, se pueden discutir modos y cuestiones, pero la decisión es firme y se va a mantener, y es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, que si bien por el conflicto social que se generó y el gran rechazo a nivel social que aconteció en todo el país, se postergó la firma del acuerdo, que se postergó hasta el día de ayer, lunes, pero simultáneamente fueron avanzando provincialmente. Por ejemplo, la provincia de Chaco ya firmó un acuerdo con una de las empresas chinas para instalar 3 megafactorías en el Chaco. Es decir, si bien hicieron un gesto de postergar la firma, digamos, del acuerdo a nivel entre países, ya a nivel provincial avanzaron en los hechos. Sí, perdón, una consulta, Fede. Justamente retomando ese diálogo que pudo establecer la UTT, por lo menos un encuentro, en mí generó cierta expectativa. Digo, en principio, la posibilidad de exportar mayor valor agregado sería desde la economía y nuestra economía capitalista algo favorable, y en la UTT y en varios sectores, más bien afines por ahí a grupos agrarios afines al gobierno, al oficialismo, o más al kirchnerismo más de izquierda, bueno, lo que sea. Todo ese grupo venía planteando la posibilidad de escalar la producción porcina en el país, pero en pequeños establecimientos que pudieran ser agroecológicos, de hecho. De eso no se supo más nada, ¿no?, de parte de Cancillería, aunque como vos decías, se pueden discutir los modos y qué sé yo, pero parece que eso también se han olvidado.
Sí, lo que sucede es que hay una decisión concreta, política, que las megafactorías podrían llegar a ser una fuente de divisas más o menos rápida para el gobierno, que tiene la decisión de pagar la deuda, y que por otro lado tiene la eterna restricción externa de la economía argentina que carga con eso, que es la falta de dólares. Entonces pretenden subsanarla con esto. Entonces, desde ese punto de vista y de la política económica general que definió el gobierno, no hay posibilidad de escalar lentamente a través de pequeños productores y demás, porque no se está buscando un desarrollo soberano para el mercado interno, se busca conseguir dólares. También podemos entrarle a esa discusión, es dudoso realmente cuál va a ser el impacto en la economía de estas megafactorías. Lo que sí sabemos es que en términos socioambientales y ecológicos el impacto va a ser tremendamente negativo. Bien, bueno. Sí, son muchas las inversiones así titánicas que en realidad corren por carriles muy estrechos, no se traducen en desarrollo local, sino en importaciones de insumos. Sí, ni hablar. Tienen... Sí. Perdón. Te agrego una cosa más. Sí. El ciclo del extractivismo funciona de esa manera. Es decir, siempre hay una escasez de dólares y se propone una nueva solución mágica que es más extractivismo en diferentes maneras. Y así como Felipe Solá en los años 90 trajo la soja transgénica, ahora Felipe Solá trae las megafactorías porcinas, pero en ningún caso va a resolver esta restricción externa de la que hablábamos. Más bien, así como los productores de soja fugan dólares, evaden impuestos y demás, y escasean los dólares, todo indica que probablemente en el futuro estas megafactorías porcinas, si es que se terminan instalando, van a operar de la misma manera, es decir, de manera cortoplacista y jugando los dólares que generen por la exportación a paraísos fiscales. Esa es la realidad y dentro de algunos años vamos a estar en una nueva situación igual, donde nos traerán otra solución milagrosa de la mano del extractivismo. Bien, gracias Federico. Antes de despedirte, si querés dejar las redes de Tierra para Vivir o dónde puede seguir la gente si por ahí se quiere sumar al proyecto. Bien, nos pueden seguir en Facebook como Tierra para Vivir directamente, y si no en Instagram y en Facebook como marabunta.arg. Bárbaro, bien. Muchísimas gracias Federico. Bueno, gracias a ustedes y nos mantendremos en contacto. Dale. Chao Fede, muchas gracias. Gracias. Bien, ahí escuchábamos entonces a Federico Bertalot de Tierra para Vivir, que estuvieron realizando un acampe, unas jornadas en todo el país en realidad, en contra de este acuerdo porcino, que como él decía, no se sabe, no hay mucha información, bastante hermético Felipe Solá, Cancillería, el gobierno en relación a eso. Ojalá que no se termine concretando, pero bueno, él decía que en Chaco ya se firmaron, habría que investigar sobre sí, eso. Sí, ¿no? Está ese convenio. Lo que yo vi leyendo es que muchas veces como que falta como un acuerdo fino finalmente y todavía no está en el horizonte que se empiece ya mismo. Pero bueno, sí podemos hacer una crítica previa con la información que tenemos sobre cómo funciona este tipo de inversiones en general, y lo que está pasando en China con la peste porcina africana. Y Federico, que también participa de otro de los nodos, que al igual que en la Casa Cultural Víctor Jara se encuentra el Nodo Patricios, que lo encuentran como @nodo.patricios. ¿Qué nodo es? Nodo Abasto, ¿no? Nodo Nuevo Abasto. Nodo Nuevo Abasto, bien. Así o sea, es. Otro proyecto que tiene que ver con la agroecología y con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así es. Bien. Muy interesante. Muy interesante, Fran. Hasta acá entonces pasó la columna de agroecología. Y bueno, nos vamos viendo un video. Enseguida regresamos con las elecciones en Estados Unidos. Porque estamos contenidos desde plástico. Porque vivimos en un tupper. Porque somos un tupper de carne girando en un microondas. Sale tupper.
мальчик, как катается, не один, да, киселетик? Вспыхнут детские мечты о сказке лишь однажды в день рождения и бесследно навсегда погаснут мимолетно. Не пропали, не пропадем, до пизды дорогу знаем, блядь, на коленях проползем. Ой, не дать ходца, не дать ходца, она, сука, заросла, да никто. Если человек идиот, то это надолго. Muy bien, estamos de regreso aquí con Sale Tupper desde la Casa Cultural Víctor Jara. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram. ¿Tenías algo para decir, Lucy, rapidito? Loser. Hablando de Jim Carrey. No, yo solo quería decir que estamos muy contentos en esta mesa y por eso tenemos el pañuelito verde, porque nos enteramos esta semana de que finalmente va a ser llevado el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito al Congreso en noviembre, o sea, este mismo mes. Así es que vamos a estar ahí expectantes con ese tema. Así es. Y también estamos expectantes porque el pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos. Después de 4 días de conteos, Joe Biden y Kamala Harris se consagraron vencedores y a partir del 20 de enero van a ocupar sus puestos de presidente y vicepresidenta respectivamente. Y el escrutinio en Pensilvania fue lo que le dio el triunfo a el binomio demócrata, que consiguió por el momento 273 votos de un total de 538, y Trump, que era el otro candidato por el Partido Republicano, consiguió 214 por ahora. Trump sigue sosteniendo que hubo fraude. Ahora vamos a estar hablando sobre eso. Estamos en comunicación con Florencia Grillo, que es politóloga egresada de la UBA y que estuvo cubriendo las elecciones estadounidenses desde Washington. Así que un gusto saludarte, Florencia. Gracias, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, en principio queríamos saber cuál es tu lectura en relación a las elecciones y por qué Trump insiste en no reconocer la victoria. Bueno, yo creo que primero que nada lo que se vive acá es una situación de tensión muy importante que se está dando en los últimos meses, sobre todo a partir de las protestas, ¿no? Que vimos desde el asesinato de George Floyd en mayo. Hubo una radicalización, sobre todo el discurso de Trump, que no está cesando, digamos. Incluso este fin de semana se esperan protestas porque va a haber una marcha que convocaron los seguidores de Trump acá en Washington. Y bueno, básicamente lo que se espera es una confrontación entre los supremacistas blancos, digamos, que son hoy por hoy los sectores que apoyan a Trump, versus los seguidores de Black Lives Matter, ¿no? Un movimiento social que comenzó siendo apolítico y que ahora, hoy por hoy, el Partido Demócrata, encarnado básicamente por Joe Biden y Kamala Harris, intentan, ¿no?, como politizar y lo han tomado como propio, y yo creo que por eso terminan ganando las elecciones, ¿no? Con el voto afroamericano y con el voto latino, que fue definitorio en estas elecciones, que tardamos muchísimo, ¿no?, en conocer
los resultados. Yo creo que digamos, la estrategia de Trump de no aceptar los resultados básicamente viene de una negación, ¿no? Que viene adoptando desde marzo o desde abril, podríamos decir, cuando empieza a negar, ¿no?, la pandemia, empieza a negar después que esto va a afectar al proceso de votación. Primero no aceptó, digamos, el voto por correo, eso es una realidad, por eso hoy sigue sosteniendo que es fraudulento. Y me parece que es muy peligroso, porque nunca había sucedido en los Estados Unidos que un presidente no acepte una derrota. Es algo que jamás había sucedido. Después también nos interesaba preguntarte sobre el perfil de Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, y lo que significa para el país que una mujer afrodescendiente ocupe ese puesto, que es histórico y que además ocupó todos los cargos legislativos, ejecutivo, judicial. ¿Qué significa? Sí. Yo creo que la elección de Kamala Harris es histórica por muchos motivos, pero me parece que sobre todo porque digamos, representa algo que los estadounidenses promedio odian, que es una mujer llegando a un puesto de poder, básicamente. La política en Washington se ha, digamos, tratado durante los últimos años de traje y corbata, ¿no? Siempre el establishment ha estado alineado con una especie de discurso machista, ¿no? Y completamente misógino, donde relega a las mujeres a puestos menores o puestos directamente digamos, en la Cámara de Representantes, pero ni siquiera hay una ley, por ejemplo, como existe en Argentina, de cupo, ¿no? Para nivelar y tener una cierta equidad en cuanto a los cargos. Esto me parece que es muy importante. Después, representar a un sector que ha sido relegado desde años y años, como son el sector afroamericano y sobre todo las mujeres afroamericanas, me parece que es histórica la elección de Kamala. Y sobre todo entender que es una mujer que ha trabajado durante muchísimos años por la igualdad y sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, por ejemplo, de su perfil, es que ha sido consistente en su ideología, digamos. Como fiscal general del estado de California, que pensemos es uno de los estados con más población afroamericana y latina, ¿no? Es el estado más poblado de Estados Unidos, ha impulsado varias leyes y varias propuestas a favor de las mujeres, como por ejemplo el acceso integral al derecho al aborto, ¿no? Algo que hoy por hoy se está tratando en Argentina y que esperemos que la respuesta sea positiva, por supuesto, para todas las mujeres, y que, bueno, Kamala Harris lo ha hecho por decreto en el estado de California. Entonces, entender que ese pensamiento llegue a la Casa Blanca es muchísimo, digamos, en un contexto donde del otro lado tenés a Donald Trump y a Mike Pence, que son dos hombres blancos, heterosexuales, conservadores, y obviamente están en contra del derecho al aborto. Me parece que es una los derechos en general. polarización muy importante. Y el movimiento de mujeres al Partido Demócrata de alguna manera le reclamó que sea ella o que haya una candidata mujer, ¿no? ¿Esto es así? Sí, efectivamente, digamos, a partir de las protestas se entendió que tenía que ser una persona afroamericana, afrodescendiente, pero que sea una mujer yo creo que vale doble, ¿no? No hubiese sido lo mismo si hubiese sido un hombre. Me parece que la representación femenina viene pisando fuerte, sobre todo desde hace 2 años, cuando llega al Congreso, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las mujeres hoy por hoy más importantes del ala, digamos, progresista del Partido Demócrata. Me parece que ahí empieza a tenerse como otra visión de la política, ¿no? De la política desde las bases, de los movimientos populares, y de entender que cualquiera puede llegar a ser representante si realmente escucha al pueblo y deja un poco de lado los intereses del establishment, ¿no? Esto me parece interesante. Y es Kamala como el futuro, porque Biden ya dijo que no se va a volver a postular y ella quedaría como la figura. ¿Esto es así? ¿Como el futuro es ella? Sí, eso es lo que se maneja hoy por hoy, entendiendo que también Biden es un candidato que es muy mayor, ¿no? Claro. Vemos que se convierte ahora, si asume efectivamente el 20 de enero, en el presidente más viejo, digamos, de la historia de Estados Unidos, algo que también hubiese sido si ganaba Trump. Claro. ¿No? Digamos, fue una elección donde cualquiera de los dos hubiese sido el más anciano llegar a la Casa Blanca, algo que también nos dice lo roto, ¿no? Que está un poco el sistema político estadounidense como para representar a otro sector que no sea un sector de personas de más de 40 años hasta 70 años, ¿no? Como el resto no existe en la política.
Y me parece que Kamala viene a romper un poco con esto. Y si efectivamente Biden dijo, yo no voy a competir por un segundo mandato, así que todos los ojos están puestos en cómo va a ser la futura vicepresidenta. ¿Vos, Lucy, querías preguntar algo? No, por ahí, en lo que respecta a nuestro país, me interesaba saber qué mirada tenías de si podía cambiar en algo la relación que tenemos con Estados Unidos en relación a las negociaciones en el marco del acuerdo con el FMI. Bien, digamos, ¿cuál sería una diferencia entre un demócrata y un republicano en cuanto a la deuda que tiene Argentina hoy por hoy, digamos? Claro. Más o menos. Bien, no, me parece que no cambia mucho, ¿no? Creo que Guzmán está haciendo un gran trabajo con la reestructuración de la deuda. No creo que modifique mucho si es Biden o es Trump. Digo, no hay mucha diferencia. Ahora, lo que sí me parece que sería más amigable tener, digamos, relaciones diplomáticas con un cuerpo como el que plantea hoy por hoy el Partido Demócrata, que es mucho más integral también, ¿no? Pensemos que hoy por hoy se maneja que las relaciones diplomáticas se va a encargar el ala progresista del partido. Claro. Esto es una novedad, porque el ala progresista tiene otra mirada de Latinoamérica, que es quizás más integral, que obviamente no deja de ser un cuerpo diplomático de Estados Unidos, ¿no? Que como que nunca vamos a salir beneficiados los argentinos de un acuerdo, pero, digamos, va a ser más amigable tener un trato con personas que correspondan a ese sector, que con personas como, digamos, el cuerpo diplomático de Trump, que se ha encargado sistemáticamente de denostar a América Latina durante los últimos 4 años, y sobre todo en relación, ¿no?, con Bolsonaro, con Macri, con Piñera, digo, todos unos presidentes que se han encargado también de socavar todas las instituciones que habían en la América Latina de progreso y de alianza entre los distintos países, que yo creo que ahora se empieza a modificar eso un poco, ¿no? La llegada de vuelta de un gobierno popular a Bolivia, el plebiscito en Chile, ¿no? La vuelta al peronismo en Argentina, me parece que son pequeñas cosas que empiezan a suceder, y creo que la victoria de Biden empieza a marcar como el fin de una época, ¿no? Como el fin del avance, digamos, de la derecha en todo el continente. Esto me parece que es una gran noticia. Y perdón, Flor. No, quería consultarte, Florencia, vos que estuviste cubriendo de cerca las elecciones, ¿cuál era el ánimo de la gente el día de las votaciones precisamente? Porque también fue récord, ¿no?, esta elección de la gente que fue a votar tanto los días previos como el mismo día de las elecciones. No, me parece que los ánimos son muy diferentes, depende de dónde vayas a cubrir, ¿no? Cubriendo protestas, por ejemplo, de los que apoyan a Trump, te das cuenta que tienen un discurso que no coincide mucho con la realidad social que se está viviendo. Parece que están un poco como enajenados, sería un poco la palabra, y creen muchísimo también en teorías conspirativas que han sacado de internet, que hoy por hoy es muy común acá que eso prolifere. Me parece, ¿no?, como los sentimientos, digamos, anti-cuarentena, que el virus en realidad no existe, que todo esto ha sido parte de un complot mundial para sacar a Trump del gobierno. Digo, hay todas unas ideas bastante extrañas que del lado demócrata no se ve. Digamos, del lado demócrata tiene que ganar Joe Biden porque efectivamente tiene que haber un gobierno, no te digo popular como en Latinoamérica, pero que al menos trate de representar otro sector que no sea un blanco campesino, digamos, sin educación, que crean en teorías conspirativas. Digamos, son como dos países dentro de uno. Es muy difícil que se pueda, como, digamos, sortear esa grieta que hoy por hoy existe. Yo creo que es mucho más fuerte la grieta que hay hoy por hoy en Estados Unidos que en Argentina, por ejemplo. Es muy difícil. Flor, para ir cerrando, esta es una pregunta más bien personal, pero que tiene que ver con tu profesión. ¿Sentís, yo creo que ya sé la respuesta, pero siendo politóloga, cómo te desenvolves en tu mundo y como especialista en las temáticas que tienen que ver con Estados Unidos, cómo es desenvolverse en ese ámbito? ¿Hay mucho machirulo? Sí, creo que efectivamente hay muchos hombres, sobre todo estudiando relaciones internacionales, ¿no? Digamos, hay muy pocas politólogas que yo conozca que estén haciendo algo a lo que yo hago. Me ha costado mucho, por ejemplo, conseguir algunas compañeras mujeres que quieran hacer un podcast conmigo. Yo el podcast lo terminé empezando sola. Tengo un podcast en Spotify donde fui siguiendo, digamos, en la semana a semana de la campaña, y lo único que encontraba son hombres escribiendo newsletters, hombres hablando en la televisión, hombres en los podcasts, hombres en las redes sociales. Digo,
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Es como que, ¿dónde están las voces femeninas, no? Como que a veces quedamos relegadas completamente a hablar de temas de feminismo, de aborto legal, de ciertos derechos humanos, digo. ¿Y las mujeres por qué no opinan de política? Digamos, hay como una gran grieta todavía que queda ahí en el medio que no nos permite, digamos, llegar a ciertos lugares. Y me parece que se nota muchísimo, sobre todo se notó muchísimo, al menos yo lo sentí mucho en esta campaña. Todos los que han cubrido la campaña eran hombres, digamos, de los medios que sean. Medios de Argentina, a nivel Latinoamérica, a nivel Europa. No he conseguido colegas mujeres que estén cubriendo eso, entonces me parece que es muy grave de cara al futuro, ¿no? Es muy grave, pero bueno, por lo menos podemos consultarte y tenemos una voz femenina. Te agradecemos este contacto y la verdad ha sido muy esclarecedor tenerte. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, un placer. Cuando quieran, acá estoy de vuelta. Bárbaro, gracias, Florencia. Gracias. Saludos, nos vemos, que anden bien. Gracias. Bueno, ahí pasaba Florencia Grillo, que es politóloga, egresada de la UBA, que está cubriendo desde Washington lo que está ocurriendo en Estados Unidos y nos dejó como un panorama de las elecciones y es un Trump que no admite que perdió. Lo mejor fueron los memes alrededor de eso. Sí, los memes, los videos. Y busquen el video de Jim Carrey, en serio. El loser. Sí, el de loser, que es muy bueno. Bueno, nos vamos y enseguida regresamos. Nos vamos con uno de los videos de los chicos. Tal vez tenga que ver con Estados Unidos. ¿Quién sabe? No, yo creo que nos vamos a ir con un videoclip. Ah, tenés razón. El videoclip de nuestros próximos entrevistados. Sí, tenés sí, razón. sí. Bien. Eso mismo. Nos vamos entonces con un videoclip de So Abra, De ¿no? So Abra. Bien. Disfruten. Y enseguida regresamos. ¿Trajiste tupper? Sí, pero se me pudrió. ¿La comida o el tupper? Las dos. Subo encandilado por inmenso sol, luz de mediodía para todos nos. Los cuerpos cansados buscan lo perdido y yo, cuantizado con mi corazón, voy buscando aire para dártelo. Siempre un poco solo, tan acompañado. Algo en este juego nos está cuidando. Nuestras bocas hablan llenas de canción. Nuestra caravana mantiene el calor. Los anzuelos fueron bien desparramados para que los muerdan mis futuros yo. Oigan eso, pierdas, serás lo que sos. Siempre un poco solo, tan acompañado. Algo en este juego nos está cuidando hoy. Que la piel está el dulzor de la invención del mundo. Que la piel está el dulzor que domina el rumbo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pura sincronía brilla alrededor. Dar el batacazo en busca del amor. Todo lo sagrado en vilo y el dolor de lo perdido nos dejó mucho más vivo el resplandor de estar despiertos para ver las cicatrices del placer. En la piel está el dulzor de la invención del mundo. En la piel está el dulzor que domina el rumbo. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
gran intro. Qué suerte de tenerlas y que bailen. Estamos acá para vos, somos Gracias. Gracias. Tus odaliscas. Somos tus Mis odaliscas. Susanas. Porque no son Susanas, son Susanas. Siempre Susanas, nunca In. No. Última parte de Sale Tupper. Última parte a puro arte. A puro arte. ¿Qué has traído el día de hoy, Lucy Capri? Bueno, primero quería decir que lo que acabamos de escuchar es Amnesia de Soabra, una banda que nace en el 2009 y cuenta con 2 álbumes. El primero se llama Soabra, el 2011, y el segundo, La Ilusión Detrás, en el 2017. Y justo hoy están lanzando su tercer disco llamado Reversible. ¡Qué bien! Así que vamos a estar acá en primicia Sale Tupper, vamos a estar charlando con sus integrantes. Que bueno, ellos son 6, pero no podíamos traer a los 6 porque eran un montón. Así que toda la banda. nos consumía toda la banda ancha. Así que le damos las bienvenidas a Sale Tupper a Nico Álvarez y Tom Viano. Bienvenidos. Buenas. ¿Cómo les Eran va? muy caros los 6, éramos muy caros los 6. No, el calle. No daba. Bueno, qué lindo que estén acá. La verdad que a mí es una banda que me encanta y no lo digo por la cercanía que tengo con la banda, sino que realmente me conmueve, me gusta mucho. Es de la música independiente que más escucho. Y bueno, quería que nos cuenten un poco. Este disco también viene celebrando sus 10 años como banda, que es un montón de trabajo acumulado y un montón de crecimiento, imagino. Y querían que nos cuenten un poco cómo están conformados y de qué se trata Soabra. Dale, Tom, sos vos. Bueno, buenas noches en principio, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar aquí esta noche, en la previa, aparte, en la previa del lanzamiento de nuestro tercer disco, que nos tiene bastante emocionados y bastante contentos, ¿no? Estamos pariendo, chicas, nosotros también. Qué lindo. Es lo más parecido, creo que es lo más parecido a sentir el parir que vamos a estar, por lo menos hasta ahora. Y bueno, nada, ahora somos 6, como dijiste vos, Lucy, antes. Tenemos a Gonza Falsari en el bajo, tenemos a Lucas Wilders en la batería, a Joaquín Coscarelli en viola eléctrica, a Iván Katzman en vientos, a Nico Álvarez en guitarras y coros, y a mí cantando y tocando la viola. Un poco, con una formación que empezó siendo bastante folclórica. Yo no estaba en ese momento con el primer disco, o sea, era amigo. Un poco estaba, ¿no, Nico? No sé qué decís, pero sí, canté una orbitabas. Canción, claro, estaba ahí orbitando y después esa sonoridad más folclórica mutó a algo que creo que se consolida, que se escucha muy potente en este disco, que es algo mucho más rockero, digamos, más grubero, más rockero, y eso nos tiene recontra esperanzados. ¿Y este disco lo grabaron en cuarentena o lo fueron produciendo antes? Este disco se grabó antes de la cuarentena, o sea, se fue grabando durante la cuarentena, pero el grueso del disco, o sea, los 6 juntos en el estudio grabando las bases de los temas, se grabó en diciembre del año pasado. Es decir que, digamos, la cuarentena nos vino como una suerte de milagro para poder cerrarlo, porque nos permitió darle un montón de tiempo. Pero bueno, durante la cuarentena se terminó de grabar, por ejemplo, algunos instrumentos como los vientos en algunas canciones, algunos invitados que se fueron sumando. Es una coproducción, ¿no? Pre-cuarentena y cuarentena, ¿no? Sí, como que tiene la vieja normalidad y la nueva normalidad el disco. Está buenísimo. La vieja anormalidad y la nueva anormalidad tiene. Hablemos un poco de la producción, porque digo, con 10 años de trayectoria, digamos, deben tener como ahí una orgánica bien aceitada de cómo se producen las letras, de cómo se va componiendo, digamos, lo que es Soabra hoy. Sí, bueno, creo que eso fue mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, qué sé yo, creo que, bueno, el primer disco tiene la mayoría de los temas de Chelo Noblovic, de Marcelo Noblovic, que era el cantante, que es un amigo también, que le mandamos un beso gigante. Imagínense, ¿no? Que es una banda muy particular que cambió de cantante y compositor en el medio y que mantuvo el nombre, ¿no? Y que eso es como algo bastante llamativo. Hay pocos casos, me parece.
y que, bueno, finalmente muestra un poco la identidad fuerte que tenía la banda, ¿no? Más allá de sus integrantes. Y creo que eso es algo que se mantiene hoy en el tercer disco, ¿no? Como hay algo de laburo muy horizontal y muy cooperativo, digamos, que bueno, justo si bien en este disco las canciones las compuse yo, pasan por el tamiz de Zoabra, que realmente medio que pasan a ser otras canciones, ¿viste? Como que llevan un proceso de transformación y de la cocina se va condimentando, cada uno de los pibes la va condimentando, y como banda que medio que eso, termina siendo otra receta, ¿viste? Total. Un poco eso a modo de producir las canciones, ¿no? Y hay algo que me parece que tiene Zoabra muy característico, que tiene que ver con la calidad en la producción, digamos. Siempre, no, hablamos con Nico bastante de esto, de cómo se hace para producir con calidad desde la independencia y desde la autogestión, que a veces cuesta un montón, pero hay como un principio ahí, ¿no? En la banda. Sí, yo creo que si hay algo que nos caracteriza a los 6 es la obsesión por hacer que todo esté impecable, que no haya fisuras, ni en la música, ni en cómo la comunicamos, ni les invitados que también convocamos, como que todo está realmente muy pensado, y creo que bueno, si bien van cambiando disco a disco y año a año, me parece que hay algo que está intacto, que es mantener la calidad, o sea, no mandarse a mostrar algo si no está a media máquina. Me parece que hay otros artistas que lo hacen y de golpe, bueno, también se ganan espontaneidad mostrando algo que se termina de redondear, por ejemplo, en un vivo o en el estudio mismo. Pero creo que nosotros somos como siempre de cuidar eso y tratamos de sostenerlo hasta el final, digamos, la calidad. ¿Y el lo que disco lo van a lanzar en formato físico también o es solo virtual, Y digamos? el formato físico se lo llevó Macri, digamos, Sí. ¿viste? O sea, nos robó todos los discos, entre otras cosas. Un poco ya venía siendo un acto de militancia poética, digamos, ¿no? Claro. Sí, más me nostálgico, diría. Sí, a full. Lo que pasa es que yo el otro día pensaba como que, bueno, vieron que ahora hay como una especie de pequeña comunidad de resurgimiento. Resurgimiento, gracias, resurgimiento, esa es la palabra, de los long plays, digamos, de los vinilos, y que me parece como objeto, porque se hablaba mucho de que el disco, bueno, era como un objeto arte, y que si bien es verdad, es un poco chico todavía para ser un objeto arte, ¿no? Como que, en cambio, yo creo que el tercer disco de Zoabra, si algún día se edita, a mí me gustaría editarlo en vinilo más que en... Sería bueno, ¿no, Nico? Sí. Mirá cómo se pone Sí, esto. terminamos fundido. En el Veras vamos a figurar. Sí, va a venir la comisión del Fondo Monetario, va a venir para hablar con nosotros, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, en principio no nos da el presupuesto para editarlo en un disco, en físico, y porque básicamente es un mercado, es muy difícil recaudar con eso y que vuelva esa inversión, sabiendo también lo que sale, ¿no? Sale mucha guita. Sí. Bueno, por algo es reversible, así que puede tener varias versiones. Claro. Totalmente. Muy bien. Muy bien, Lucy, Impresionante. Che, quería una pregunta obligada que tenemos acá en Sale Tupper y que nos gusta hacer a los grupos. Tiene que ver con, bueno, ¿no? Estamos en medio de la ola feminista donde la perspectiva de géneros atraviesa todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cómo abordan, digamos, ustedes de la banda, siendo también una banda de masculinidades, por lo menos en lo visible? Sé que trabajan con compañeras en otros ámbitos de la producción, pero ¿cómo lo vienen trabajando? Es algo que se charla a la interna. Bueno, hay un contexto también, ¿no? Respecto a los abusos dentro de la música, del rock. ¿Cómo viven eso ustedes? Yo creo que se conversa bastante dentro de la banda. Como que siempre que nos juntamos, tal vez no en los ensayos, pero sí en los asados o en los encuentros así más de amigos o charlas de producción, muchas veces se toca el tema, reflexionamos sobre las cosas que van sucediendo, vemos caer bandas que por ahí eran ídolos y también son instancias que nos obligan a pensarnos también como banda y reconociendo también que somos una banda de hombres, que
pero bueno, detrás de Soabra también hay equipo integrado por mujeres. Creo que, por otro lado, a nosotros nos gusta compartir escenario con mujeres. Por eso, bueno, en el disco participa Noé, hemos invitado a Emilia Siede. Me parece que está buenísimo que el feminismo venga a equiparar aquello que está muy desparejo, ¿no? Sí, y algo que yo pensaba también es que, bueno, también nos lleva claramente a repensar las relaciones entre nosotros, ¿no? Entre las masculinidades. Digo, no es solamente tener o no tener una mujer en la banda, por ejemplo, que bueno, eso por cuestiones de la historia no sucedió, que también son revisables, obviamente, ¿no? Pero creo que hacemos un laburo más allá de tocar los temas puntuales de tal o cual banda, de cosas que suceden, de cosas que nos interpelan a nosotros como humanos y como profesionales, si pudiéramos decirlo de esa manera. Creo que también intentamos tener una mirada reflexiva sobre nuestras relaciones, que básicamente son profesionales y son de amistad también, porque la verdad es que somos amigos. Y yo creo que ahí también hay algo que es la semilla de todo también, ¿no? Repensar esas interconexiones que tenemos entre nosotros. Totalmente. Que no están exentas de machismo, claramente, y que no están exentas de poder de construcción. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias en principio por estar. Ahora vamos a tenerlos tocando un poquito para cerrar. Pero bueno, cuéntenos cómo hacemos para participar. Ahora, en breve, en un par de horas, no, menos de par de horas, en el streaming y en el lanzamiento de este tercer disco. Arrial ganado, Nico. Arrialo. Esto es así. A las 22 horas en nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como Soabra Canal Oficial, a las 22 horas se va a transmitir un streaming con entrevistas a personas que participaron y que formaron parte de Reversible. Y después se va a mostrar un EPK a las 23 horas, que es como una especie de microdocumental que observa de manera muy íntima aquellos días en el estudio en diciembre del año pasado. Y después, a las 23:10, va a empezar la reproducción del disco ahí en vivo, así que lo vamos a estar latiendo todos ahí juntos en el canal de YouTube, así que pueden escribir ahí en el chat, y así como lo están haciendo ahora, pero en el canal de Soabra. Así que vénganse a escuchar que va a estar buenísimo. Podemos también sumar que, bueno, que como somos una banda independiente, como dijimos, vamos a estar lanzando también ese día, o sea, ahora un ratito, una campaña de aportes para que puedan, vamos a estar pasando una gorra virtual para todo aquel que quiera colaborar con el proyecto, que le guste lo que está viendo, que le gusta lo que está escuchando, pueda ahí poner los morlaquitos que tenga para poder, básicamente pagar las deudas que tenemos. Bueno, buenísimo. Entonces, apuesten por la música independiente, que está buenísimo, y sigan el streaming ahora en breve. Y vamos a escucharte tocar un temita, por lo menos. ¿Es así, Tom? Por lo menos, sí, obvio. Un tiempo que es hermoso. Es muy hermoso, dice mi versión. Falta la fogata. Bueno, vamos. Claro. Vamos a hacer un tema que se llama Las Reliquias. Es un tema que compartimos justamente con Noé Recalde, que fue uno de los adelantos del disco. Y que bueno, y que cuando, hablando de todo esto, del proceso colectivo de armado de los temas, cuando yo lo llevé tenía una llevada que decía así, estaba en este plan. Y laburándolo un día con Nico me dijo, che, para mí va por este lado. Y me acercó esta llevada que yo dije, de una, vamos por este lado. Y así se fue armando. Así que, Las Reliquias. Siempre el despertar trae el día, menos mal la vigilia termina por hoy. Y yo soy la procesión de miles de versiones, la voz en las canciones y el no sé, estampado en un cassette con sombras tuyas. No dejemos que esta pena nos destruya.
tuya. Una vez y otra vez le cantaré. Al despertar. Vuelve la ciudad a ser mía, en el umbral la reliquia de saber caer, como cae el sueño aquel, y desperté envuelto en la más dulce sensación de saber que ya mi piel lleva la tuya. No dejemos que esta pena nos destruya. Una vez y otra vez le cantaré. Al despertar se irán cayendo todas las reliquias. Lo más sagrado vuelve a estar acá. Y desde el caos nacerá toda la verdad. Solo tu mirar me alcanza. Se irán cayendo todas las reliquias. Lo más sagrado vuelve a estar acá. Y desde el caos nacerá toda la verdad. Solo tu mirar me alcanza. Solo tu mirar me alcanza al despertar. Hermoso. Gracias. Si no te dan ganas de verlo con esto, ya está. Totalmente. Es un tema que me conmueve un montón. Además es muy hermoso. Recomiendo que lo pueden ver por el canal de Cruza también. A las Exacto. reliquias con Recalde. Así que muchísimas gracias, Soabra, por estar. Éxitos. Gracias a ustedes, Muchas chicas. gracias. La verdad que este espacio, a mí me encanta el programa, así que soy fan. Es como que yo ya las conozco a ustedes. Así Ay, que somos fans mutuamente todos. es hermoso. Bueno, muchas Esto es gracias, hermoso. muchos éxitos. Y esperamos tenerlos por acá. Claro. Sí, fecha en Ojalá. la casa. Sí. Fecha en ¿Cuándo? la casa con... ¿Cuándo? Próxima. Re manijas. Bueno, pronto Vamos quizás, más. Pronto, muy pronto. Muy pronto. Ojalá que pronto. Coming soon. ¿Cómo los encuentran además del canal de YouTube? ¿Tienen otras redes sociales donde pueden buscarlos? Sí, Facebook. Facebook, Soabra, Instagram, Soabra, Twitter no tenemos, Twitch no tenemos, TikTok no tenemos, pero en Facebook, YouTube e ¿Y Instagram, Tinder? Sí. Ahí va todo. Mira, como banda no, por lo menos. Después, cada uno que sea responsable. Bueno, muchas gracias, quien. chicos. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, chicas. Nos vemos ahora en el streaming. Sí. Así es. Ahí nos vemos. Muy bien, pasaban los chicos. Hermoso que vuelve. volver. Es nuestro segundo musiquita en vivo. Sí. Así es que estamos Salió muy bien. hermoso. Hermosos artistas. Muy bien. Bellos ellos. Terminó, quedamos como. Ay. Terminó Sale Tupper con música en vivo en nuestro programa número 17. Gracias, señorita Florencia Paradiso. A ustedes. ¿Qué traerá la semana que viene? ¿Algún otro conflicto? Un conflicto bélico. Espero que no, chicos, porque esto no es para mí. Muchas gracias, señorita Lucy Capriotti. Gracias a ustedes. Estuvieron Robert y Esteban en la producción de los videos hermosos que estuvimos viendo. Nuestro sonidista, que nadie se atreva a cerrucharle el piso, Javi. Tuvimos presencias, vieron que siempre digo, estuvieron Presencias Alita, sobrenaturales. Estuvo Romy, estuvo Agos, estuvo Manju, estuvo La Olla de la Casa Cultural Víctor Está Jara, que Bruno sigue ahí en pie. haciendo- Está Bruno también haciendo el aguante. Estuvo el señor Dico, que regresó a la Argentina en la producción y en la operación y la puesta en Pará, el hay aire que de decir que Sale estuve en Bolivia cubriendo la Asunción Tupper. de tenemos- Arce. O sea, muy importante la gente que tenemos en Sale Tupper. Muy importante la gente de Sale Tupper, muy importante.
Porque, me pongo nerviosa como así. Le hablan de Lucho y se pone nervioso. Mi nombre es Sofía, hasta acá Sala Tupper. Nos vemos la semana que viene. Adiós, chau, chau, chau. Y saludos a Aripa, que está satarranando. Sí, satarrando. Adiós. Corremos al streaming de los pibes.